Ahora vamos directamente con el jugador 2 y nos vamos a hacer la misma pregunta. Cuando el jugador 2 escoge si esta estrategia, en este caso nuevamente vamos a elegir A. Ahora sí. Cuando el jugador 2, cuando elijo jugar A pequeña. Sabemos que esta decisión nuevamente depende de lo que va a jugar el jugador 1, de las probabilidades de juego del jugador 1 en cada estrategia. Y entonces vemos cuando jugar, las utilidades de jugar A son mayores que de B. Son en este caso 4 por la probabilidad de que el otro juegue A mayúscula más 2 por la probabilidad de que juegue B mayúscula. Eso tiene que ser mayor o igual a las probabilidades de que el otro, o sea, a las utilidades que ganó jugando B, que serían estas. Entonces, cuando elijo A sobre B, si yo resuelvo esto, obtengo esto. Esta es mucho más simple de interpretar porque simplemente nos dicen cuando el jugador 1 tiene más probabilidades de jugar B que A, juega con mayor probabilidad B que A, entonces yo simplemente sé que tengo que jugar A, ¿sí? ¿En qué punto soy indiferente? O sea, ¿qué pasa si el jugador 1 juega con igual probabilidad A sobre B? Eso implica que existe una combinación que dice que cuando existe esta de acá, yo también voy a poder dudar o combinar estrategias, ¿sí? Pero básicamente, si A es igual a B, eso significa que el otro atribuyó un medio de probabilidad de jugar A mayúscula y un medio de probabilidad de jugar B mayúscula. Ahí tenemos esto. Y nuevamente entonces vamos a verlo de manera gráfica. En este caso de 2 por 2. Sabemos que esta recta representa las mejores respuestas del jugador 2. En este punto va a vivir la probabilidad 1 de que juegue A mayúscula y en este otro punto la probabilidad 1 de que juegue B mayúscula. Y es súper fácil identificar cuál es nuestro punto medio, o sea, cuál es el punto en donde ahí existe alguna indiferencia. Este punto que es un medio A más un medio B, donde yo me vuelvo indiferente si elijo A minúscula o B minúscula. Y que nos dice que cuando B es mayor, voy a escoger A, es decir, a este lado de la recta voy a escoger jugar A minúscula, y si las probabilidades se inclinan más al lado del A mayúscula, yo voy a jugar B minúscula. Ahí ya tengo listo entonces gráficamente cuáles son todas las mejores respuestas. Por ende, ahora tengo que analizar. Si es que ya tengo las respuestas de manera gráfica y matemáticamente ya calculé todo, me faltan dos cosas. Primero vamos a calcular entonces cuáles serían los equilibrios en estrategias puras. Me voy a estrategias puras y sabemos que se lo podemos calcular de manera rápida. Sé que el equilibrio sería, y esto también lo podemos hacer de dos formas. De manera gráfica, podemos mirar estos dos gráficos y ver cuándo coincide y tengo las estrategias puras, o podemos volver acá y hacerlo de la manera típica. Es decir, soy el jugador 1 y me pregunto qué hago cuando el jugador 2 juega A. Yo sé que juego aquí. Y qué hago cuando el jugador 2 juega B. Juego acá. Por otro lado, ¿qué pasa cuando el jugador... ¿Qué hago yo como jugador 2? Cuando el jugador 1 juega A mayúscula, yo juego aquí. ¿Y qué hago cuando el jugador 1 juega B mayúscula? Juego acá. Entonces notamos que mi equilibrio de NAT, creo que taché uno mal, disculpen. Ahí sí, sería entonces aquí juego este y el otro juega este, perdón, ahí sí. Entonces identifico que tengo dos equilibrios de NAT en estrategias puras, que son B, A y a la vez tengo A, B. ¿Cómo puedo identificar estos equilibrios en estrategias puras de manera gráfica? La pregunta que me hago es simple.
¿Qué pasa cuando qué hago yo como jugador 1 cuando el jugador 2 juega A minúscula? Yo sé que estoy en este lado de la recta y por ende sé que respondo B. Y ahora veo si esto coincide con la información del jugador 2. ¿Qué pasa si el otro jugó B mayúscula? Si el otro jugó B mayúscula, yo efectivamente respondo A, porque me encuentro a este lado de la recta. Entonces coincide que la información se cruza. La mejor respuesta del jugador 1 a que el otro juegue A minúscula es B. Y la mejor respuesta del jugador 2 cuando yo juego B mayúscula es A. Entonces se cumple que este equilibrio de aquí. Y podemos hacer lo mismo para encontrar el otro. Coincide que cuando este juega A mayúscula, el otro juega B minúscula. Efectivamente veo aquí, si se juega B minúscula, el otro juega A mayúscula. Por lo tanto, tenemos los equilibrios en estrategias puras. Ahora veamos si es que existen estrategias mixtas. Es decir, de manera rápida podemos ver que existen. ¿Por qué? Porque ambas rectas tienen algún punto de indiferencia en donde perfectamente se pueden combinar las estrategias. ¿Qué combinaciones? Estas que encontramos acá. 2/3 de A más 1/3 de B y un medio y un medio. Entonces, vamos con estrategias mixtas, ¿sí? Que las pudimos ver de manera gráfica. Aquí ponemos estrategias mixtas. Y para eso es importante ya, aquí voy a definirlo previamente, que sabemos que cada jugador, o sea, cuáles son las posibilidades de juego de cada uno. El jugador 1 puede jugar A, puede jugar B, pero también puede jugar una combinación de A y B. Y lo mismo pasa con el jugador 2. El jugador 2 puede jugar A, puede jugar B, o como vimos, existe algún punto en donde es indiferente y puede hacer alguna combinación entre A y B. Como vemos los equilibrios de estrategias mixtas, nos vamos arriba y vemos que justamente existe algún punto en que yo puedo responder, el jugador 1 responde una combinación de A mayúscula y B mayúscula. Y cuando yo respondo una combinación de A con B, cuando el otro jugador juega 2/3 de A chica más 1/3 de B chica. Entonces ahí encontramos que si el jugador 2 hace esto, yo puedo responder perfectamente con una combinación A-B. No sé cuál. Pero si nos vamos al gráfico siguiente, entonces aquí el enunciado es al revés. Aquí yo estoy diciendo, ¿existe algún punto en donde yo juego A pequeña con B pequeña y que yo sé que el otro está jugando un medio de A más un medio de B en ese punto? Por ende, también funciona. Entonces existe algún punto en donde las estrategias se cruzan. Existe un punto de indiferencia. Y esto lo escribiríamos como, entonces, si es que el jugador 1 está haciendo esto, ¿qué hago yo? Respondo con alguna combinación de A con B pequeña. ¿Y cuál es esa combinación? Es justamente la que encontramos arriba, ¿ya? La pregunta es, ¿existe alguna combinación que permita que el otro haga una combinación? Sí, y son las que encontramos. Por lo tanto, el tercer equilibrio de Nash, que serían estrategias puras, sería entonces que el jugador 1 juegue con esta probabilidad, juega con esa probabilidad, es A grande con A chica, y que por ende yo voy a responder con esta probabilidad A chica y B chica. Y ahí tenemos entonces nuestros 3 equilibrios de Nash, 2 en estrategias puras y 1 en estrategias mixtas.